Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar ahí donde tú estás. Solo para ver que está transmitiendo. ¿Ya? Vamos a empezar así que todos con su Biblia, por favor. Y vamos a abrir la Biblia en Marcos 5. Amén. Amén. Y vamos a empezar. Vamos a ir. Ahí hay dos títulos, ¿verdad? Uno de los títulos es El endemoniado Gadareno. Y el otro es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Y vamos a empezar entonces con la lectura. Vamos a ir leyendo. Voy a leer hasta el número 10. Luego vamos al 15 y a continuación. Vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El endemoniado Gadareno. La palabra dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Amén? Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Amén. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver que era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amén. Amén. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén, amén. Esta porción de la palabra tiene mucha enseñanza, al cual tenemos que de alguna manera estudiarla, pero así con detenimiento, ¿no? Para poder comprenderla. Mira, primero vemos a nuestro Señor Jesús que seguía en su ministerio, ¿no? Seguía caminando, ¿no? Caminando. Y Marcos lo conoce a nuestro Señor Jesús como el siervo que caminaba, ¿verdad? Que era imparable. Y vemos cómo Jesús tenía ese día en su agenda ir a dónde, a Gadara, ¿no? Y ahí le encuentra al Gadareno, ¿no? Y cuando salió, dice, ¿quién lo buscó, no? Ahí dice, claro, ¿quién lo buscó? ¿Quién se acercó a Jesús? Él, ¿no? Él dice que él se acercó a Jesús, lo vio y se acercó.
Entonces aquí vamos a ver algunas características de una persona que está poseída por el demonio. Y en este caso dice que estaba poseído. ¿Y cómo, con cuántos decía? Una legión. Una legión. ¿Y cuántos con una legión? Eran 6.000 espíritus, 6.000 demonios que estaba poseído este varón, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunas características a la luz de la palabra de esta persona que está poseída, ¿ya? Entonces una de las características es que estaba, ¿en dónde dice que estaba? ¿En su casa? No, ¿dónde estaba? En los sepulcros. ¿Y qué es el sepulcro? El cementerio. Y eso no es la casa para vivir. Entonces, número uno, vemos que cuando una persona está influenciada por un espíritu o está poseída, como era este caso, el enemigo la va a apartar, ¿no? La va a apartar de su casa, le va a apartar de sus seres queridos, de su familia, y vivía. Entonces estaba solitario en un lugar donde no había nadie, en los sepulcros. No creo que nadie viviera en los sepulcros con él, ¿no? Entonces, porque ahí dice, estaba en los sepulcros. Y número dos, dice, nadie podía atarle. Entonces, otra característica que podemos ver de una persona que está poseída es que no acepta autoridad, se rebela, es rebelde, ¿no? Nadie podía atarlo. Entonces, nosotros sabemos que como cristianos tenemos un principio de autoridad, ¿no? Así como nuestro Jesús dice que Él hacía todo lo que el Padre le decía. Él no sé, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él dice en su palabra, dice que él hacía todo lo que su padre le decía, ¿no? Principio de autoridad. Pero vemos aquí que esta persona, en este caso poseída, no aceptaba a nadie la podía atar, nadie le podía atar. Entonces ya vemos dos características, te aísla y no se somete a ninguna autoridad. Entonces hay personas que también, quizás ahora conocemos a personas que no se sujetan. Entonces a mí nadie me manda. Yo obedezco a Dios y a nadie más. Entonces podemos pensar que ese tipo de personas pueden estar influenciadas, ¿ya? ¿Y qué más? Después vemos la tercera característica, es una persona, ¿ya?, que constantemente emocionalmente está desequilibrada. ¿Por qué dicen, no? Que de día y de noche andaba. Mira, una persona, nosotros como personas, ¿qué hacemos? De noche, ¿qué se hace? Se descansa. Entonces, emocionalmente esta persona está turbada, no tiene descanso, porque está pensando. Entonces, esa persona de día y de noche, imagínate, no dormía, porque estaba poseída. Entonces también podemos ver que muchas personas quizás están en este tiempo que no duermen, con insomnio, que llega la noche y ya no pueden dormir, están medicadas, ¿no? Medicadas. Entonces podemos decir, hay algo que no está bien ahí, ¿no? Algo que no está bien. De día y de noche dice que andaba. ¿Y qué daba? Daba voces, dice. Ahora dice, daba voces. Y otra característica, esta persona, cuando daba voces, pues no estaba hablando palabras coherentes. ¿Qué estaba hablando? Simplemente estaría gritando, maldiciendo, etc. Entonces también podemos ver esas personas que están poseídas, que de alguna manera no tienen su juicio cabal, ¿no? Estaba dando voces, dice. Y otra característica, se estaba hiriendo, se iría con piedras. Dice, se iría, ¿no? Nadie en su sano juicio se puede herir, ¿no? Nadie se puede herir. Y él se estaba lastimando porque estaba poseído, ¿no? Entonces dentro de él había un hombre, no sabemos el nombre, ¿no? Porque el nombre no es legión del hombre. No. ¿De quién es el nombre? ¿Qué le dice? Es de los demonios. Claro, de los demonios, ¿no? Entonces estaba ahí, él se estaba hiriendo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo dice Juan 10:10, el enemigo tiene 3 características. ¿A qué ha venido el enemigo? Para matar, robar y destruir. Entonces acá el enemigo, ¿qué quería? Aislarlo. ¿Para qué? Para matarlo, para destruirlo. Le robó su familia, su paz, etcétera, ¿no? Y después otra característica, que estaba atormentado, ¿no? Mira, cuando le dice, ¿por qué me atormentas? Le dice, él se sentía atormentado porque cuando la presencia de Dios llega a un lugar donde hay
estas influencias demoníacas, ellos se sienten atacados, ¿no? Por eso él va y se arrodilla y le dice, ¿qué tienes contra mí? Y reconoce, mira, él reconoce, Hijo de Dios Altísimo, ¿no? Y te conjuro que no me atormentes. Mira, la esencia de cuando una persona, un creyente, llega a un lugar, los espíritus tienen que someterse y salir. Pero mira, qué hermoso que entonces una persona que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, quizás muchas personas no nos van a entender. Y vamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué? ¿No les ha pasado eso tal vez? Sí. ¿No? Ven como Bicho raro. como bicho raro. Claro, porque a veces tú ya no eres la misma, ¿no? Claro. Ya tú cambias. Entonces a Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí? Y otra característica, pierde su identidad. Una persona que está poseída no tiene identidad, porque su identidad no era legión. ¿Cuál sería su nombre? No sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero no era legión, no era, ni mejor que, ¿cómo te llamas? Demonio, no vas a decir, ¿no? No puedes. Entonces, cuando una persona está poseída, pierde su identidad, ¿ya? Es igual, hay muchas personas en este mundo que nosotros podemos ver que han perdido su identidad, no saben si son mujer, no saben si son varones, y no tienen la convicción de quiénes son, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que puede ser algunas influencias, ¿ok? Entonces, esas características que nos da de esta persona que está influenciada por el enemigo, ¿no? Porque estaba poseído, dice, estaba endemoniado. Nosotros no lo estamos diciendo, dice a la palabra que estaba endemoniado, ¿ya? ¿Y quién fue, pero? ¿Quién fue ahí a su encuentro? Por muy alejado que esté, por mucha legión que haya, ¿quién salió a su encuentro? Jesús salió a su encuentro, ¿no? El Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿no? Sí. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, ¿no? Entonces hay evidencias también, y dice en el 10, y le rogaba mucho, y mira, y encima le rogaba. Una persona que también está de alguna manera influenciada no quiere dejar lo que le atormenta, ¿sí o no? ¿Han visto alguna vez esas personas que, por ejemplo, están sumidas en el alcohol, en las drogas? No pueden salir, están atados. Tú le puedes llevar a la iglesia, le puedes hablar, cuántas personas atadas viven y salen y vuelven a ir, vuelven a caer, porque mira, acá esos demonios le decían, no nos botes de la casa, de mi casa. Mira, ellos, como el enemigo asume al hombre como su casa. Por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero si no somos el templo, ¿casa de quién somos? Acá está. Así es que si no eres casa del Espíritu Santo, ya sabes casa de quién eres, porque acá lo dicen, ¿no? Imagínate, decían, no nos saques de aquí, estamos pero cómodos, ¿no? Lastimando al varón, claro. Imagínate en los sepulcros, apartado de su familia, lastimándose, etcétera. ¿Y qué más dicen? Entonces, pero nuestro Señor Jesús, mira, y aquí también podemos ver la posesión de los animales. Aquí, ¿a dónde lo mandó? A los demonios. A los cerdos. Entonces ahí, también ¿no? Podemos ver que los animales pueden ser poseídos por demonios, ¿no? Por demonios, ¿no? Entonces ahí le rogaban que no. Pero dice que nuestro Señor Jesús le envió a los cerdos, ¿no? Le envió a los cerdos. 2,000 cerdos se cayeron al despeñadero y murieron, y se ahogaron todos. Y después en el 14 dice, y los que estaban apacentados. ¿Qué pasó con los que estaban apacentando? Se asustaron, huyeron y vieron atemorizados todo lo que había hecho el Señor Jesús con el endemoniado, ¿no? Ajá. Porque después lo vieron tranquilo, cambiado, de repente ya afeitado, limpio. Exacto. ¿No? Pero, ¿y qué dijeron? ¿Pero qué dijeron en la ciudad de Gadareno? Que se fuera de ahí. Que se fuera, sí. Que se apartara de ellos. Que se apartara. Se puede imaginar cuando alguien te trae paz, cuando tú ves que alguien que estaba encadenado, estaba endemoniado, porque ellos veían que este hombre nadie lo podía atar, dice la palabra. Pero después que lo ven en su juicio cabal, ¿qué hacen? Ay, no queremos, se asustaron. O sea, antes se habrán asustado con el endemoniado.
Claro, Ya se asustaron más, se asustaron. Entonces ahí vemos también que muchas veces nosotros no sabemos, no sabemos diferenciar, y estas personas que no conocían al Señor, en vez de alegrarse y decir: Jesús, queremos lo que tú traigas, tus milagros, tu sanidad, pero simplemente ellos, ¿qué hicieron? No querían. Tuvieron miedo. Muchas personas que están tan atadas no van a querer que les hablas de Dios, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que hay personas que tú les hablas y no entiendes, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces ahí vamos a ver, ¿y cómo estaba ya él? Estamos viendo el verso, aquí el verso 15, ¿no? Que había sido atormentado el demonio y había tenido, ¿cómo lo encontraron? Dice, cerca de quién, de Jesús. Por eso cuando uno ya, el Espíritu Santo llega, ¿a quién te vas a acercar? A Jesús. A Jesús, ¿no? Estaba cerca. ¿Y cómo estaba? Sentado. Y cuando una persona está sentada, ¿cómo está? Tranquilo. En paz. Porque antes, ¿cómo estaba? De día y de noche atormentado, gritando, pero ahora ya estaba sentado, había una paz, ¿no? Una paz. ¿Qué más estaba? En sus juicios. Vestido. Entonces el Señor cuando llega nos pone vestiduras, nos cambia las vestiduras. Definitivamente alguien que es cristiano, si nosotros somos cristianos, tiene que haber un cambio, ¿o no? Amén, cierto. No puedo ser la misma persona. Entonces dice, estaba vestido. ¿Qué más? Estaba en su juicio cabal, o sea, ya estaba discerniendo entre lo malo, en lo bueno, ya no estaba poseído. ¿Ves? Aquí ya vemos la influencia del Espíritu Santo sobre él. Y tuvieron miedo, y le contaron lo que había visto, como había, y ahí, ¿qué más podemos ver? Y le rogaba, una persona que le rogaba. Entonces, para rogar, podemos decir que era como una persona que ya estaba en comunicación con Dios, ¿no? Sí. Cuando nosotros tenemos al Señor y cuando ya no estamos bajo esa influencia, nosotros nos podemos acercar, hablar con nuestro Señor. ¿Y cómo hablamos? En oración. Entonces él le rogaba, dice, ¿y cómo será rogando? ¿Rogar qué es? No es decir nada más, Jesús, quiero quedarme contigo. ¿Cómo le rogaba? Suplicando, pidiendo lo que él necesitaba, ¿no? En ese momento. Ajá, le rogaba, dice. Y mira, ahí vemos un corazón agradecido, ¿no? Porque le decía, yo quiero quedarme contigo. Qué lindo, dice, yo quiero quedarme contigo, Jesús, déjame quedarme contigo, ¿no? Y le rogaba que le dejase estar con él. El 19, más Jesús, ¿qué le dijo? No se lo permitió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo ahí? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro primer ministerio, mi hermano? Nuestra casa. Nuestra familia. Y ahí el Señor le dice, vete a tu casa. Mira, quizás ayer estábamos estudiando y decíamos, a lo mejor si él hubiera aceptado, Jesús lo hubiera aceptado, hubiera sido uno de sus 12. El endemoniado. Pero le dijo, vete a tu casa, ¿no? Vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale. Cuéntale. Cuán importante el Señor dice, cuéntale, no te calles. Yo sé que nosotras aquí tenemos mucho para decir que lo que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestro ministerio. Entonces, nunca debemos callarnos. Si el Señor ha hecho algo por ti, habla, ¿no? Habla. ¿Y qué más le dijo? Vete a tu casa. Y dice, cuéntale cuán grande el Señor, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y ha tenido misericordia. Y después, ¿qué empezó a hacer? Le rogaba, hablaba ya con el Señor, estaba cerca de él, ya estaba en paz, ya estaba vestidito, ya estaba todo. Y después estaba predicando. Y todos se maravillaban de eso. Ajá, ¿y dónde predicó? Ahí dice, ¿Catecita? En Decápolis. En Decápolis. Y dice que Decápolis era una región donde era un lugar que tenía como 10 regiones, ¿sí? 10 regiones, era grande, y él empezó a publicar. ¿Qué es publicar? Hablar, ir y decir lo que el Señor ha hecho. Me imagino, él decía, pues yo estaba endemoniado, estaba con grilletes, no sé cómo hablaba, pero me imagino que ese era su testimonio. Y vino alguien un día, me encontré con alguien y él me liberó, y ahora mírenme cómo estoy. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, su testimonio. Y él empezó a predicar. Entonces aquí podemos ver una enseñanza, cómo es una persona influenciada con espíritus demoníacos, porque él estaba poseído,
Y podemos ver cuando ya no está influenciada, cómo vemos a esa persona que cambia, empieza a predicar, empieza a hablar, se acerca a Jesús, empieza a rogarle y decirle, Señor, yo quiero, déjame estar contigo, qué hermoso. Entonces igual nosotros en este tiempo tal vez podemos decir, ay no, yo no conozco a esas personas endemoniadas, nunca he visto, pero ciertas características, algunas características quizás tienen algunas personas, podemos decir que están bajo una cierta influencia. Así que esta enseñanza nos deja para nosotros ver y tener los ojos espirituales de ver qué está pasando. Hay muchas personas que incluso estando en Cristo se empiezan a alejar, así como el gadareno se empiezan a alejar, ya no quieren hablar, ya no oran, ya están aislados. Entonces el enemigo y muchas veces vuelven atrás. Entonces podemos decir que pueden estar de alguna manera influenciadas, ¿no? Influenciadas. Pero vamos a seguir leyendo, y vamos a leer ahora lo que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. ¿O algo más quieren agregar aquí, Lucita? ¿O tú, Catita? ¿Algo más respecto al endemoniado gadareno? ¿No? ¿Cómo es que Jesús tenía ya los planes ya con este hombre, ¿no? Ajá. O sea, él quería seguirlo a Jesús, pero ya Jesús ya estaba, ya tenía los planes. Le dijo, no, ya tú tienes que ir a tu casa y empezar a hablar, a predicar sobre Ajá. lo que te ha sucedido, cuéntales, ¿no? Ajá. A veces nosotros queremos hacer algo diferente, pero Jesús Dios ya tiene ya planes en nuestras vidas, tal vez en algún ministerio, en la iglesia, otra vez en nuestra propia casa, ¿no? A veces queremos, yo quiero predicar, quiero ir a evangelización, no sé, pero y has ganado tu casa, has ganado tu familia, ¿no? Amén, es cierto, ¿no? Entonces debemos empezar por ahí, ¿no? O sea, mamá, papá, los hermanos, Los tíos, los primos, ¿no? Todos necesitan escuchar palabra de Dios. Amén, qué bonito, ¿no? Que el Señor, antes de que nos pueda mandar a las naciones o a cualquier sitio, dice, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Sí. ¿Cómo está tu casa? Y esa pregunta le vamos a hacer a los que están ahí. ¿Cómo está tu casa, mi hermano? Así es. ¿Te has ganado ya a alguien que no conoce a Cristo? Mira, ya estamos mayo, ¿no? Mayo. Claro. En 2025, ¿a cuántos has ganado? ¿A cuántos has predicado? ¿A cuántos has llevado? ¿O has visto quizás estas características? Porque yo tengo familia que de alguna manera tienen esas características. Entonces yo digo, deben estar influenciadas, pero yo les hablo, pero nada. Tengo un tío que ya está, que le han dado muy poco tiempo de vida. Entonces yo dije, me voy a acercar a él para que vaya a Cristo. Le he hablado, le llevo a la Biblia, pero me dijo, no, aún no. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? Ahí está. Sí, pues. Hay algo que todavía no suelta. No suelta. No es su tiempo. No es su tiempo, Dios mío. Yo digo, y si se va mañana, Dios, ¿a dónde se va a ir? Es en el tiempo Pero, de Dios. y tal vez el Señor le está dando tiempo porque todavía no ha pasado nada, pero aún sigue con el corazón duro, ¿no? Pero nosotros sigamos, ¿no? Porque el Señor que nos dice la palabra, sigue, Ser ¿no? persistente. Persistente. Y la importancia de la oración. Así La es. oración. La oración es importante porque mientras que estemos orando por esa persona, porque yo recuerdo, yo tengo un testimonio de, oramos, mi esposo era como pesado ya, pesado, que él quería que todos alrededor ya vayan, él fuera. Él era persistente. De los pelos para allá. Ya, y tú eres dura. Yo era. Acá tenemos un corazón duro. Era tiempo pasado. Pero cuando uno ya conoce las cosas de Dios, Ajá. conoce las cosas, entonces tú te pones a orar, ora por tu hermano, por tu hermana, ¿no? Entonces ver eso, ¿no? O sea, la oración es importante, Amén. ¿no? Yo ahorita tengo la satisfacción de ver a mi hermano, el último, que Ya está, gloria a Dios. Y eso, ¿no? Que orábamos por Ay, él. qué lindo. No Sí. nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos, ¿no? A su tiempo cosecharemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir persistiendo en la oración. Amén. Sí. Vamos a seguir. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Entonces Amén. eso está en el capítulo 5, verso 21. Amén. Amén.
Amén. Voy a leerlo y vamos a ir meditando, ¿ya? A ver, tú léelo, mi amor, ¿sí? Ya, amén. Amén. La palabra de Dios dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Ya había? ¿Así? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero ¿por qué? Decía: si tocara tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía. Dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron, ¿no? Espantaron grandemente, pero él lo mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Amén. Ahí vemos de Jairo. ¿Qué nos puedes decir, Lucita, de Jairo? Ay, acá se ve, ¿no? Después de haber, hemos visto el milagro del endemoniado, del gadareno, vemos cómo Jesús va al otro lado, ¿no? Al otro lado de... Porque lo habían rechazado. Lo habían rechazado, y entonces él agarra la barca nuevamente, la barca, ¿no? O sea, su barca era su estrado, ¿no? Y pasándose al otro lado de la orilla, una gran multitud, digo, que estaba junto al mar, se acercó a Jesús un líder de la sinagoga llamado Jairo. Así es. Vemos, ¿no? Cómo él va y lo busca. ¿Por qué lo busca? Él tenía a su hija ya agonizando. Supuestamente no sabemos, no dice qué enfermedad tenía, pero dice que estaba agonizando, estaba muy mal. Y él es como todo padre o madre que se siente angustiado y ve y va y busca la mejoría, o trata. Había escuchado de los milagros que estaba haciendo Jesús, ¿no? Claro. Entonces él va y lo busca. ¿Para qué lo busca? Dice que agarra y se postra ante el Señor y le dice y le ruega, ¿no?
que su hija está agonizando. Ujú. Y solamente quiero que vayas y pon tus manos sobre ella y para que sea salva, ¿no? Para que sea salva, dice, ¿no? Así. Y vivirá, ¿no? Amén. Eso es lo que dice, ¿no? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Amén. Ven y pon las manos sobre ella para Así que es. sea salva y vivirá. Amén. ¿No? Qué emocionante es esto, ¿no? Qué impactante, ¿no? Claro. Porque él va y busca que para que su hija sea sanada. No se Él queda, él queda. busca, ¿no? Él busca, ¿no? Es como también algo que te impacta, ¿no? Y Ajá. vemos que nosotros damos todo por nuestros hijos, ¿no? Y no, Ajá. bueno, al menos yo Darías no, todo. ¿no? O sea, al menos Cruzas yo soy, fronteras nadando. y sobre todo cuando hay enfermedad, porque no sabes qué es lo que tiene, no sabes Niñito, ¿no? niño, no sabes, ¿no? Y uno se desespera, ¿no? Y yo siento que Jairo estaba en esas circunstancias, ¿no? Así es. Y eso es lo que vemos, y lo que le dice, ¿no? Ajá. Ve, tienes que ir, ¿no? O sea, como si diciéndole, imponiéndole a Jesús que, ¿sabes? Que tienes que ir a mi casa ya, porque mi hija está mal y solamente pon las manos sobre ella y será sana, salva. Tenía fe. Tenía fe. Claro. Pero también vemos, o sea, me recordaba yo del centurión. Claro, del centurión, ¿No? Que claro. Esa fe fue diferente. No le dijo ve. No. ¿Qué le dijo? Tan solo con di la palabra. Di la palabra. Manda la palabra. No es necesario que vayas. Ajá. ¿no? Sí. Solamente di la palabra para que sea sano. Oh, o sea, qué es lindo. diferente. Y mira, un centurión, ¿ah? Sí. Y el otro Pero era era un pastor. líder, un pastor. No. Pero también ¿Quién vemos tenía más fe? el centurión. Claro, El centurión. conocía más del poder, ¿no? Conocía más del poder. Claro, pero mira, Pero muchas veces también pienso yo, porque el líder era un religioso, un erudito. legalista. Legalista, ¿no? Entonces, de repente tenía menos fe. Claro, tu fe era legalista o religioso, entonces a veces eso no nos permite, permite. Es como un bebé, los bebés espirituales a veces es como un bebé que cree, ¿no? Sí. Tú le dices algo al bebé y cree, Sí. pero cuando a veces ya demasiado quizás otros empiezan a investigar o empiezan a conocer más, entonces ya empiezan quizás a variar o ya empiezan a dudar, no lo sé, ¿no? Entonces sí, aquí el principal era un pastor, ¿no? Era un principal y se supone que un principal conocía palabra. Conocía palabra. O de Claro. repente muchas veces también la gente científica o estudioso se denubla. Es más difícil, Sí. es más difícil. Porque ya comparan. Ajá. ¿Y será o no será? Entonces ya le entra la duda, es por eso, ¿no? Pero Y ahí vemos que él, imagínate un principal que lo había rechazado, porque lo habían, si vemos más capítulos anteriores o en otros evangelios, nuestro Señor Jesús había sido expulsado de la sinagoga. Sí, o sea, lo sacaban, lo no querían, ¿no? Porque, y ahora quizás él, en un tiempo, no se sabe, pero tal vez uno de ellos que le ha expulsado. Pero fíjate que acá va, en ese momento de crisis busca, ¿no? Busca. Que habrá dicho, mi orgullo, pero nada, me voy a buscar a Jesús. Me voy a buscar ¿por qué? Por el bienestar, ¿no? Por el Por bienestar su de hija. uno y porque tenía poquita fe. Poquita. Tenía fe, pero su fe sí, era como cuadricular, ¿no? Tiene que exacto. llegar y tiene que tocarme. Que a veces pensamos que el Señor se mueve así, ¿no? Sí, no. O a veces dicen, no, ora tú, no sé si les han dicho ustedes, a mí a veces me dicen, ora por tal, mí, sí. porque a ti te escucha más. Yo digo, no, el Señor escucha a todos, ¿no? Es sus hijos. Entonces le dije, yo quiero que vayas, pero que los toques, ¿no? Tócalo. Pero el otro, el centurión que dijo, envíala. Solo di la palabra, dijo el Y centurión. mi siervo será sanado, salvo, ¿no? Qué linda, ¿no? Sí, ¿no? Aquí vemos nosotros 4 características, ¿no? De ¿Cómo debemos orar? cómo debemos Así es que orar. apunte, mi hermano, ahí los que tienen lapicero, Sí, ¿cómo así debemos? tienes que orar. 4 Sí. características que nos enseña Jairo, ¿no? Sí, A ver, 4 ¿cuál nos enseña Jairo? Dice que él, como hombre principal, líder, él agarró y se postró a los pies del Señor. Buscó Agarró, su ¿no? presencia. Oh, Fui y buscarlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir y buscar la presencia del Señor. Amén, así. Orando.
¿Qué Sí, más? debes agarrarte y humillarte, postrado a los pies del Señor. Y porque un corazón, dice, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, ¿no? El Señor no lo desprecia. ¿Y qué podemos hacer luego? Rogar, ¿no? A pedir con fervor santo, con un fervor humillándote, ¿no? Y rogando mucho por lo que tú estás pasando, por lo que tú quieres que el Señor haga contigo, ¿no? Y ver también, vemos también la bondad del Señor, que siempre va a responder. El Señor siempre responde, y eso depende de la fe que nosotros le pongamos en la oración. No es solamente decir, ve, Señor, ven y pon tus manos. No, es su fe, ¿no? Su fe es tener fe en lo que el Señor, que nosotros sabemos, ¿no? Toda aquella persona que conoce a Dios sabemos que Él no nos desampara, que Él siempre está ahí, está, como dice, esperando que sus hijos vayan, que se acerquen. Qué lindo, ¿no? Entonces ahí vemos las características. Sí, y ahora ahí vemos, pero antes de que después que le robó todo, vemos quién sale al encuentro, Catita. Ahí está. En el versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, ya esta mujer ya había recorrido ya médicos, había 12 años. Flujo de sangre, dice, ¿no? Sufría de flujo de sangre, que quiere decir que esta mujer estaba apartada incluso de su familia, de las otras mujeres del templo, era repudiada, ¿no? De alguna no podía acercarse. Así es, entonces incluso dice ya 12 años ya venía sufriendo ya con esta enfermedad, ¿no? Así es. ¿Y qué más dice? A ver, dice, y había sufrido ya mucho y había gastado todo lo que tenía, ya no le quedaba nada, ya estaba se había gastado mucho en médicos y nadie podía ayudarle, ¿no? Así es. Dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y se tocó su manto. Ella a diferencia, sabía que tenía una necesidad y ella, pero acá dice algo más. Tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente seré salva. Y ella lo que buscaba más era la salvación. No sanación. No buscaba sanación. Sí, salvación. Uno puede pensar, llevo ya 12 años de sufrimiento, pero uno a veces desearía sentirse mejor, más vital, sano. Pero ella estaba buscando ser salva. Qué lindo, ¿no? Sí. Entonces dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, ¿no? Ella buscaba la salvación, pero mira, acá Jesús le da la sanación, dice. La sanidad primero. Primero le da la sanidad y dice, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? No, había tanta gente, había una multitud y de pronto que Jesús diga esto es como que uno está en una tremenda procesión. Actualmente hay procesiones, ¿no? Te aplastan, ¿no? Y de pronto que Jesús diga esto, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿No? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho y quién era la mujer, ¿no? En el 33 vemos que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Estaba con miedo a la mujer, pero igual confiesa, ¿no? Que yo he sido, le dice, ¿no? Yo he sido. Un corazón agradecido, ¿no? Agradecida, ¿no? Humillada. Se postró, ¿no? Porque se postró ante Jesús. ¿Qué más dice? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No solamente fue salva, sino también fue sanada. Sí, fue sanada, sí. Sana y salva. Sana y salva. Y qué gran bendición, ¿no? Dice, mientras aún él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga y diciendo, ¿no? Ya no fastidies al maestro, porque quiere pasar.
su hija de Jairo había muerto. Había Así, muerto. sin grupo Pero, ¿y qué le dicen? Ya, ¿para qué fastidias? ¿Para qué Imagínate fastidias? si te dicen, tu hija ya murió. Bueno. Yo seguro que me caigo ese rato. Claro, yo como mamá también. Ya digas, si te dice tu hija ya. Un dolor enorme, uno se desvanece. Sí, ¿no? Pero el Señor le dijo una palabra que esa tenemos que subrayarle. ¿Qué le dijo? Sí. Así es que si tienes ahí tu Biblia, subraya la palabra cuando tengas algún tema de... Sí, muy bonito. Dice, no temas, Ajá. y crees solamente. No temas, y crees solamente. Así que si estás pasando alguna situación que no te dice ya no hagas nada más, ya todo terminó, no. ¿Qué tenemos que decir? No temas, no, temas. háblate Hay tú que mismo. creer. Hay que creer. ¿Y qué pasó Y seguir después? teniendo fe, ¿no? Porque Ajá. él se sintió desesperado. Claro, ¿no? imagino que Ajá, internamente habrá estado, ¿no? habrá estado, pues, ¿no? Pero, Pero creyó. Sí, creyó, ¿no? Porque Jesús Y- le dijo, no temas, ¿no? Cree solamente. ¿Quién estaba diciendo Jesús? No temas, Jesús le cree decía, no solamente. temas solamente. Y, Y vamos, ¿no? y para ver aquí 4 o 5 puntos para ver De la mujer. ¿no? Amén, a ver. Entonces dice, la mujer ya llevaba 12 años ya con esta enfermedad. Ajá. Entonces nosotros a veces estamos ya, tal vez ya tenemos alguna carga, alguna prueba, estamos pasando, Ujú. pero ya nosotros tenemos que tomar la decisión ya. Si ya hemos escuchado de Jesús, ya hay que tomar la decisión y hay que acercarnos a Él, no esperar tal vez a llegar Que nos a pase 12 cosas. al nivel 12 años, ¿no? 12 años de sufrimiento, de padecimiento. Ujú. Entonces hay que, si ya hoy día ya has escuchado la palabra de Jesús, entonces ya es momento de arrepentirnos y momento de ya ir a los pies de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más nos enseña? Dice a escuchar. Abre bien tus oídos, dice tus oídos espirituales. Ajá. Ahí Sí, podemos verdad. apoyarnos de Mateo 13:15, lo que dice su palabra en Mateo 13:15. Acá dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane, dice Jesús. Oh, mira, ve. Entonces, cuando yo hablar de Jesús, la mujer Dijo, voy a ir. Yo quiero ser salva. Entonces ella fue de frente, ¿no? Y dijo, ya. Entonces muchas veces nosotros somos oidores, pero No. ¿qué nos falta? Nos falta ser hacedores también de su palabra, no Así es, solamente amén. ser oidores, sino también hacedores. Entonces, Amén. esta es una reflexión para aquellas personas que tal vez venimos escuchando mucho palabra de Dios, pero ¿dónde están nuestras acciones? ¿No? No. Debemos ya reflexionar de qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como Ajá. dicen, la fe sin obras. Es muerta. Amén, así es. ¿Qué más nos enseña? Camina, la mujer vino detrás entre la multitud. Se abrió paso, ¿no? Había una cantidad de gente, pero ella como sea, tal vez, quién sabe, estaba arrastrándose, Y empujando. con 12 buscando años, salir. ¿cómo estaría débil? Débil, ¿no? Ujú. 12 años, porque ya la hemoglobina, la sangre, ¿cuánto habrá perdido? ¿no? Imagínate. Entonces, Pero se abrió pero paso. ella sí, Dijo, no. no hay obstáculo, yo voy a llegar. Yo voy. Sí, todo por la salvación. Amén, caminó. Y después, Dice, ¿qué más? Tocó su corazón, ¿Cómo tocamos el corazón de Jesús? ¿no? Amén. ¿Cómo lo buscamos? ¿Con qué amor? ¿Con qué pasión? ¿Cómo buscamos a veces nosotros como hijos a nuestros padres cuando queremos pedirle algo, cuando queremos acercarnos a ellos? Lo buscamos con amor, papito, hola, ¿no? Le hacemos cariñito, igual, ¿no? Y lo que no estaba agendado te lo da. Así. Porque fíjense acá, Sí, es cierto. no estabas No quizás estaba en la agendado. agenda, porque el toque, porque ¿quién me ha tocado? Pues con Jesús, Claro, ¿no? Sí. ella arrebató en ese Su momento bendición. su bendición, Qué ¿no? lindo. Entonces, Sí, es cierto. y debemos buscar con ese corazón a Jesús, ¿no? Amén. ¿Qué más? Dice, aprende a pedir. Debemos también, a veces decimos, no, qué vergüenza, o ya mucho pides. No, debemos pedirle, es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y desea escucharnos. Él sabe las necesidades que nosotros Así pasamos, es. Él sabe, Ujú. pero Él desea escucharnos. Es como que, como madre, yo sé que mi hija tal vez va a querer un ponche, algo que se antoje por el camino, saliendo del colegio, por ejemplo, ¿no? Que ve canchita, yo sé que va a antojarse, Ajá. pero ¿qué hace ella, no? Con su corazón todo inocente, ella,
mamá, por favor, una canchita, ¿no? Entonces, igual, nosotros debemos ser como esos niños que pedimos, ¿no? Y nuestro Padre nos lo da. Amén. Él nos lo va a dar. Y saber pedir, ¿no? Porque ella no pidió la sanidad. Claro, ella pidió salvación, ¿no? Ajá. Tal vez muchos de nosotros estamos pidiendo mucho sanidad, pero ¿dónde queda la salvación nuestra, no? Sí, es Porque le cierto. dijo hija, ¿no? Y en la Biblia no Hija. registra esa palabra Hija. hija, si lo buscamos en el original griego, significa descendencia, tú eres mi hija, o sea, le estaba dando paternidad ese rato. Sí. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Entonces ahí vemos nuestro Señor Jesús, nuestro buen Jesús, y una enseñanza poderosa de la mujer de flujo de sangre. Número 1, dice, toma la decisión. Así No esperes es. mañana, No esperes, pasado. No, la decisión es Es hoy. hoy, es hoy. Y si Es tú hoy. ya has escuchado de Jesús, pues ve, Ve. créele, cree. ¿Qué más? Camina, ¿no? Camina. Después Abre toca, tus oídos. abre tus oídos, ve y acércate a Él con un corazón con fe y aprende a pedir, ¿no? Ah, Amén. Señor. A veces yo puedo pedir cosas que el Señor no está en su Que voluntad. no está en la Hay que voluntad decirle, de Dios. Señor, Sí. si tú me lo quieres dar, amén. Pero En tu si no, tiempo, sácalo, ¿no? Sácalo. Claro. Hazme ver lo que quizás a veces dice que hay caminos para que el hombre le parece derecho, pero su fin son de muerte, Muerte, dice su sí. palabra. Oye, a mí me parece precioso esto, pero su fin es muerte. Entonces el Señor dice, Señor, eso es lo que me conviene, es lo que tú tienes para mí, ¿tomo este camino o no? Qué lindo. Sí, Amén. siempre consultarle, ¿no? Y después, ¿qué pasó allá? Llegaron a la casa y nuestro Señor Jesús levantó a la niña, ¿no? A Talita Sí. Kumi. Y todos se quedaron asombradísimos, ¿no? Asombrados, Asombradísimos. Y toda la gente empezaba, no creía. No creía, Y ahí ¿no? estaban los llorones, ¿no? ¿Quién eran los llorones en ese tiempo? En ese tiempo, o sea, ¿no? Creo que hasta... Ahora no sé, no creo, Pero sí, antes había, ¿no? Claro, los que te contrataban, ayudaban a ¿no? llorar, Sí. ¿no? Dice que había mucha gente esperando ya, porque ya estaba muerto. Ya estaba muerta, porque ya estaba muerta. No sabemos qué No tiempo sabemos, pasó, ¿no? sí. Porque imagínate, Jairo estaría, pero que quería arrastrar a Jesús, ¿no? Porque imagínate, estaba Estaba un milagro quería. Claro, él pedía, ¿no? Él se acercó a Jesús para pedir prácticamente un milagro, ¿no? Ajá. Pero junto con él estaba el temor y la fe, que Ajá. siempre van de la mano, ¿no? Porque muchas veces nosotros, en nuestra fe, si nos pasa algo, Sí, no te- Claro. y dudamos, ¿no? Dudamos, sí es, dudamos así es, de sí. eso. Sí. Entonces, pero no, hay que tener, él le dijo, solamente, ¿qué le dijo? No temas y No cree. temas y cree solamente, cree amén. solamente. Y esa palabra Entonces, también es para sí, nosotros, es para ¿no? nosotros, Porque sí. tal vez estás esperando algo y dices, ya no va a pasar, Ya no va a pasar. o ya se murió, Ya se- ya aquí llegó. Ya Pero no hay no, el esperanza. Señor que dice, no temas, cree Solo solamente, cree, amén. sí. Y así, y no importa cuánto tiempo ¿Cuánto quizás tiempo esperar estés- en el Señor? Amén. El Esperar, Señor ¿no? tiene sus Esperar. tiempos, son perfectos. Así Amén. es, Qué hermosa enseñanza. Sí. Le damos gracias a Dios. Sí. Hemos compartido la palabra Marcos 5, ¿no? Y vamos a darle Amén. gracias, vamos a orar. Para darle gracias, oramos desde que Amén. Gracias Padre Santo, te damos por este Gracias, momento Señor. especial Sí, que tú has Señor, preparado esta esta palabra, sí, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, quien está en este lugar. Sí, Señor. Sabemos que eres tú quien nos guía, quien nos Sí, resguarda, papá. quien está aquí respaldándonos, Padre. Amén. Gracias, Señor, por toda tu iglesia, por Gracias, Somos Padre Iglesia, Santo. por cada Bendito miembro, eres por tú, cada Señor. hermano, por Sí, Pastor Señor. Luciano, Gracias, Señor. Gracias por su Señor. vida, por cada líder, Bendícelo. Señor, Gracias, Padre. que está ahí adelante, Señor. Gracias, Señor. Padre Gracias, Santo, Señor. te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.